Hola. Bueno, buenas tardes. Pues, algunos que no me conocen, soy Diego De Lucchi, profesor titular de la cátedra. Y bueno, el día de hoy vamos a profundizar algunas instancias conceptuales, teóricas y metodológicas de lo que es el proceso de construcción del diagnóstico urbano, que de alguna manera es lo que ustedes están desarrollando en el trabajo práctico. Y que, bueno, vamos a dar algunas herramientas de análisis que creo que se han introducido por parte de los docentes, vamos a desarrollarlo y ver un poquito también algunos ejemplos de otros años de estudiantes, como para que vean un poquito cuando estamos hablando ya en instancias de ir produciendo la finalización de este momento, qué es lo que le estamos pidiendo en términos concretos para poder cerrar la etapa de diagnóstico, ¿verdad? De cualquier manera, vamos a iniciar con repasar algunos conceptos que siempre vienen bien a los efectos de entender el proceso de planificación, que es de alguna manera lo que estamos atravesando y que vamos a atravesar tanto en esta etapa de diagnóstica como la etapa que viene después de las vacaciones, que va a ser la instancia propositiva del taller, ¿verdad? Del área de trabajo. A ver, planificar implica mirar hacia el futuro, hacia un porvenir, hacia aspectos que pueden ser imaginados pero que aún no existen. Esta visión de futuro siempre tiene que estar presente en el concepto, ¿verdad? De planificación. Tenemos que ordenar, prever, priorizar, evaluar recursos, evaluar caminos, operativizar, decidir. En la definición de abajo, lo que es importante dice abajo, tratando de llegar hacia objetivos deseables y probables. Siempre es importante, cuando uno planifica, imaginarse el futuro. Imaginarse el futuro es pensar un modelos territoriales, pensar, en definitiva, objetivos a cumplir. Uno puede llamarlo la visión, el rumbo, el norte, no importa. Pero el dato central es que tenemos que construir un plan sobre la base de objetivos claros que hay que formular y que devienen indefectiblemente de la instancia diagnóstica, que es donde ustedes ahora están trabajando, ¿verdad? El puntero falla. Acá decimos, la planificación y la gestión del territorio se entienden como prácticas indivisibles de un mismo proceso. Eso también es importante repasarlo, porque cuando hablamos de planificación siempre tenemos que traer aparejado el concepto de gestión. El concepto de gestión tiene que ver con esta idea de que en definitiva las acciones que uno va pensando en el territorio hay que gestionarlas e implementarlas mientras estoy pensando en lo macro, voy pensando en lo micro y poder interactuar. Es de alcance integral, integrador, participativo y con enfoque estratégico. Esto también es otro dato importante porque en algún sentido la visión sistémica y compleja del concepto de ciudad, que es un tema que hemos venido repasando, es de alguna manera el factor de enfoque metodológico que debemos llevar adelante, ¿verdad? Y es un instrumento de gestión. Este es otro elemento importante para que termina justamente gestionando el territorio, seguramente el decisor político, pero con el concurso de los actores que participaron durante el desarrollo del proceso. Matus decía, la planificación no es un mero cálculo, sino el cálculo que precede y preside la acción. En consecuencia, cálculo y acción son inseparables y recurrentes. Es decir, planifico y acciono como idea, planifico y gestiono, un par inescindible. Esto me parece que es importante que lo recuerden. Bueno, acá hay una pequeña historia, un recorrido del enfoque estratégico de la participación y el enfoque participativo que esta cátedra siempre ha planteado como una instancia
de enfoque metodológico a llevar adelante, ¿verdad? Hay distintos ejemplos que se han dado en el mundo. En Barcelona, por ejemplo, muy típico, muy característico de procesos sostenidos en el tiempo de planificación estratégica. También hay ejemplos en Argentina de los buenos y de los malos. Hay bastante bibliografía para poder analizar estas experiencias. Pero lo que es importante es entender que es un proceso, primero, es un proyecto político y colectivo, de conjunto. Separar la política de la técnica no es posible, o sería un error metodológico y conceptual. Cualquier proceso de este tipo tiene un condimento fuerte de lo político y también tiene un componente fuerte de lo técnico. Es también una articulación entre decisiones políticas y conocimiento técnico. Si se basa simplemente en una discusión de tipo política, no se transforma en una charla de café, sino tenemos aparejados los datos duros, las opiniones, las conclusiones, las identificaciones, las relaciones, las explicaciones de los distintos fenómenos que se dan. Ahora, si es un proceso técnico disociado de lo político, es un proceso tecnocrático, difícilmente de aplicar porque se escinde de la decisión política. Entonces, termina siendo un buen plan para un libro en una biblioteca, pero nunca se va a aplicar. Es un procedimiento para formular ordenadamente decisiones que involucran objetivos generales de la comunidad y que afectan a su futuro, ¿verdad? Bueno, acá no lo voy a leer, pero digamos lo que es importante es, además del concepto de futuro, el concepto de incertidumbre y la necesidad, y de flexibilidad y dinamismo, la necesidad de interpretar el futuro sin extrapolar el presente. Esto quiere decir sin proyectar tendencias, sino que justamente lo que hay que hacer es intervenir e imaginarse escenarios futuros. Habrá sorpresas, cambios, incertidumbre, imprevistos, y el plan tiene que atravesarlos y tiene que ser capaz de poder sortear esos imprevistos o en todo caso repensar los caminos, rearticular, digamos, las estrategias a los efectos de, sin perder de vista el rumbo pactado, poder llevar adelante las acciones concretas en lo que uno puede definir el marco más tangible de un plan, que son los programas, los proyectos y las acciones. Habrá sorpresas, cambios, se buscan acuerdos, salidas, alternativas. Por eso además es un proceso participativo que involucra a los distintos actores que tienen incidencia en el territorio. Es un proceso complejo. Acuérdense, las primeras clases, la idea de la ciudad como sistema complejo, donde intervienen una cantidad de variables y dimensiones. Dinámico, continuo, recursivo, multidimensional. Es decir, si bien nuestro enfoque es más preponderantemente físico, luego en planeamiento 2 también van a ver obviamente las otras dimensiones que intervienen. Está claro que un proceso de este tipo no es únicamente físico, es físico, espacial, es social, productivo, ambiental, institucional, identificando las políticas que se llevan adelante. Por eso la idea de multidimensional. Y esto también lo vamos a ver en la instancia diagnóstica. Si nosotros nos olvidamos de algunas de estas variables, del soporte físico, natural, del clima, obviamente de la cuestión morfológica de la propia ciudad, pero sin dejar de entender las problemáticas ambientales, sociales, económicas, el tema del trabajo. En definitiva, un plan que no piensa cómo la gente va a trabajar, y bueno, se transforma en insustentable, a pesar de que uno mejore las condiciones, si quieren, urbanísticas del barrio donde la gente está. Decimos que es multiescalar, es decir, esto aplica a un barrio, una ciudad, una región, y las miradas hay que hacerlas. Por eso, digamos, no hay que olvidarse del contexto a partir del cual uno trabaja en el sector de análisis. Siempre la mirada exógena es fundamental para entender algunos conflictos o algunas intervenciones
que de alguna manera están afectando el área de trabajo, ¿no? Interdisciplinario, bueno, esto es bastante obvio. Nosotros no somos los arquitectos, me refiero, no somos los dueños de la verdad. Tenemos alguna capacidad de mirada espacial, una capacidad de organización. Nuestra formación es holística, con lo cual nos permite entender las variables que interactúan, pero después necesitamos el concurso de otros especialistas centrales para tomar decisiones, o sea, ambientalistas, geógrafos, arquitectos, ingenieros. Bueno, la idea es conformar un equipo de trabajo que permita tener esas miradas para poder construir justamente tanto la instancia diagnóstica como la instancia propositiva. Multiactoral, ¿esto qué quiere decir? Cuando hablamos de planeamiento participativo, estamos diciendo que no es un equipo técnico que formula el plan. El equipo técnico coordina, organiza, pero escucha, tiene la necesidad de escuchar la opinión de los distintos actores sociales que en función de sus lógicas, distintas a veces, opinan. Y hay lógicas con intereses contrapuestos. Entonces, se trata también de articular intereses divergentes, negociar, concertar y en todo caso llegar a consensos. Que probablemente no se llegue a consensos absolutos, pero ponerse de acuerdo en los grandes temas que permitan justamente avanzar en el diseño de las estrategias. De carácter, como decíamos hace un rato, técnico-político. Se trata de orientar y gestionar el crecimiento y la transformación de las ciudades como última instancia, ¿verdad? El plan representa un proyecto colectivo y global de la ciudad o del barrio, del área de trabajo, con objetivos intersectoriales dirigidos al desarrollo y capaz de convertirse en un espacio de acuerdos y de movilización de la sociedad. La nueva agenda nos obliga a pensar y priorizar abordajes integrales, tanto en los instrumentos diagnósticos como propositivos. Ahora vamos a ver qué significa esta idea de abordaje integral, desde una acción concertada entre los actores sociales y una gestión articulada en los distintos niveles de gobierno. Si no se comprometen los distintos niveles de gobierno, es muy difícil que un plan tenga éxito en términos de implementación. Si discutimos en un taller de salud en un barrio determinado y no está el director de salud del municipio, y es difícil que el municipio se involucre con las políticas o con los temas que se van discutiendo en ese taller. Lo importante es la gestión estratégica de las ciudades y de la tierra urbana, aplicando los nuevos instrumentos de gestión urbana que hoy por hoy están disponibles, pero básicamente aportando y teniendo como objetivo dar respuesta a lo que nuestras ciudades latinoamericanas expresan en el territorio urbano, que son justamente las desigualdades sociales, la fragmentación socioespacial como uno de los temas clave, y seguramente en el área de estudio está presente, que hay que tratar de, no digo resolver, pero sí mitigar, sí tender a propuestas que minimicen, si ustedes quieren, esas desigualdades. Porque obviamente, desde nuestra acción específica, no vamos a poder resolver las desigualdades que son de la macroescala, que son macroeconómicas, a nivel de país, de ingresos, de las problemáticas económicas que sufrimos todos, y que eso se traduce en la ciudad, en algún sentido. Pero seguramente hay acciones que desde el planeamiento podemos contribuir para mejorar esas situaciones. Pero bueno, yendo ya a un plano más metodológico, decimos que un plan se desarrolla a partir de distintas instancias. Primero la instancia diagnóstica, que es un análisis de la situación del sector y su contexto, la formulación de escenarios o objetivos generales compartidos que tiene que ver con el modelo deseado, qué es lo que estoy buscando en términos propositivos, que tiene que ver con esta idea de objetivo, visión compartida, horizonte. Luego, cuando defino esas cuestiones, poder armar las estrategias que permitan alcanzar esos objetivos a través de programas, proyectos y acciones específicas. Y luego, en una visión cíclica, lo importante es la valoración del resultado para poder reciclar el proceso, es decir, verificar, monitorear y evaluar
la cumplimentación, si ustedes quieren, de los objetivos planteados, de cada programa, de cada acción, que están encadenados en un marco lógico, que es otro tema importante. No es que es una cartera de proyectos, unos 40 proyectos, y ese es el plan. No, el plan sí, puede componerse de 30, 40 proyectos o acciones o programas, pero tiene que estar articulado en una secuencia lógica que permita entender por qué la existencia del programa y qué objetivo cumple, y sobre qué base está planteado para ir resolviendo los problemas estructurales, ¿verdad? Pero bueno, esto indudablemente corrige el curso de acción, hace repensar respuestas y programas, y hasta, no los grandes objetivos, pero sí las estrategias y los caminos para alcanzarlos. Dicho lo mismo de una manera un poco más gráfica, tenemos la instancia diagnóstica, donde está usted, relevamiento, los temas críticos que están trabajando e identificando, los conflictos de hipotesidades y una construcción de árbol de problemas relacionales. Eso se traducirá luego en un árbol de objetivos, y a partir de eso construir un objetivo y un modelo territorial para formular el plan en términos de estrategias, programas, proyectos y acciones. De eso se trata globalmente la mirada que queremos transmitirle, y ahora sí vamos a focalizar en la instancia que ustedes están trabajando, que es la instancia diagnóstica. ¿Cómo se construye un diagnóstico? Bueno, vamos a repasar temas que ya espero hayan recorrido y temas que están en este momento recorriendo. Ahora, esta frase que plantea que si el problema está bien planteado, la solución es obvia. Si está mal planteado, no tiene solución. Esto quiere decir que el diagnóstico que está formulando ahora es la base que permita luego, en la segunda parte del año, formular las propuestas. Si hicimos mal el diagnóstico, haremos una mala propuesta. Es muy importante entender que esta es la etapa, que además es una etapa que con contenido ideológico, es una etapa que ustedes le cargan la mirada conceptual del interés que ustedes tienen desde el punto de vista de su propia formación. ¿Qué quiero decir? Es probable, y diría deseable, que los diagnósticos que están produciendo del área de trabajo no sean iguales. Sería deseable que no sean iguales. ¿Por qué? Y porque si algún grupo de estudiantes tiene una mirada donde el tema ambiental, por ejemplo, les interesa mucho, y bueno, habrá acentos en ese diagnóstico donde pasará más presente esa temática. Por ahí a otros les interesa más ver la cuestión de la fragmentación sociourbana, en términos de desigualdad económica, etc. Bueno, probablemente ese diagnóstico tenga un acento más puesto ahí que en otras cuestiones. Si a algún alumno o estudiante le interesa mucho el tema de la movilidad, probablemente haya acentos ahí. Bueno, esto tiene que ver con la carga ideológica que cada uno de ustedes tiene, y está bien que así sea. No nos preocupemos por tener diagnósticos iguales. Preocupémonos por ser coherentes con nosotros mismos en términos de lo que pensamos desde el punto de vista teórico. El diagnóstico es una explicación de fenómenos, dinámica, sensible, de los procesos que estructuran el territorio, bajo una mirada, vuelvo a decir, teórico-ideológica de quienes lo formulan. ¿Está claro esto? Bajo una mirada teórico-ideológica de quienes lo formulan. Y lo importante es esta idea de explicación. Tengo que explicar los fenómenos, entender por qué suceden. No es una medición, es una valoración. No es un dato. A veces nos confundimos. Cuando tenemos una cantidad de información recolectada, pensamos que tenemos un diagnóstico. No. Tenemos datos. En todo caso, información recopilada, sistematizada, pero para el diagnóstico requiere análisis, cruzar los datos, interpretarlos, ver las relaciones que hay que se dan entre ellos. No es un inventario. Es una asignación de significado. No es una descripción, es una explicación. Un diagnóstico no es, bueno, al barrio tal, al sector le pasa esto, tiene tanta población, infraestructura, tiene un arroyo con... Eso no sé, está bien, pero no es un diagnóstico. Lo importante es explicar los conflictos, por qué suceden, por qué están presentes
y reconstruir lo que llamamos la cadena causal, que ahora vamos a ver. Entonces, dentro del plan, ¿no? El plan se articula, digamos, por programas y proyectos definidas a través de un diagnóstico que opera sobre los procesos que determinan y explican las condiciones. O sea, el diagnóstico de alguna manera, en el marco de referencia, si está bien formulado, a partir del cual puedo articular y formular un plan. Ahora, para ello, ahora vamos a una instancia secuencial. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Y bueno, primero de todo tengo que levantar los datos. O sea, sin datos tampoco puedo formar un diagnóstico. ¿Qué tengo que hacer? Medir, observar en cada barrio o localidad la evolución de los parámetros que transforman en territorio, elaborar las estadísticas, construir, nosotros llamamos, hay dos tipos de información que es necesario construir, o mejor dicho, disponer. Lo que uno puede llamar información secundaria, que es aquella que obtengo de distintas fuentes, bibliográficas, internet, estudios. Puede haber hasta un plan anterior, como que sirva como antecedente, un diagnóstico anterior. Hay que tomarlo. Después puede estar viejo, hay que actualizarlo, pero es un antecedente. Eso tiene que ver con elaborar las estadísticas. También es muy importante identificar y seleccionar las variables que voy a analizar, porque es difícil analizar 100 variables. Seguramente habrá las más importantes, que son las que de alguna manera incidirán en la construcción diagnóstica. Y uno puede llamar mapear, identificar las problemáticas. Es decir, cuáles son los temas críticos, que después voy a profundizar y tratar de entender por qué esos temas críticos están presentes. Bueno, esa construcción se basa en tecnologías. Es importante ver si podemos disponer de tecnologías que nos permitan manejar la complejidad de la información. Hablamos de conocimiento preciso de la realidad. Esto es disponer la estadística y los datos. Espero que ustedes en el territorio, yo, digamos, a veces alguna pregunta que descoloca. ¿Cuánta gente vive en el barrio que estamos trabajando? ¿Tenemos información? Aproximada, está por el censo, obviamente, pero tengo que tener una idea de primero cuánta gente, qué necesidad tengo, cuánta gente vive, cuáles son los servicios, cómo es la calidad del ambiente construido, la movilidad, bueno, toda esa cuestión, ¿no? Otro elemento que es importante, digamos, es saber que la información es dinámica y cambia. Entonces, es importante la actualización. Esto no tiene que ver específicamente con el trabajo práctico, tiene que ver con una cuestión más general. Saber que, que hay que disponer de información, pero al mismo tiempo que esa información cambia, es dinámica. Entonces, hay que, de alguna manera, tener instrumentos que permitan manejar esa flexibilidad de cambio de la información. Y el otro elemento es la complejidad. Poder, al mismo tiempo, manejar distintas variables que interactúan en el territorio. Digo, mapas temáticos, ¿no? Superponer mapas temáticos y tratar de tener una visión integral a partir de esa visualización. Y esto también es importante, que cuando uno habla de la gestión, cuando hablamos de información en tiempo real, decimos de información en el momento adecuado y en el tiempo oportuno. Esto es, vamos a ejemplificar, si un intendente recibe una partida para financiar la obra de pavimentación de 30 cuadras de su ciudad, la pregunta primera sería, bueno, ¿qué cuadras, no? Bueno, si yo tengo un sistema de información geográfica, ahora vamos a ver alguna cosita de esas, que tiene cargada de información básica, por ejemplo, frentista por cuadra, muy rápidamente puedo priorizar aquellas 30 cuadras que tienen, por ejemplo, mayor densidad de frentistas, y eso lo puedo resolver en tiempo real. Tomo la decisión en tiempo real. Ahora, si no tengo esa información, por ahí la tengo que salir a construir, puede tardar un mes en construirla, y cuando la tengo, el crédito se fue, lo agarró otro. Entonces perdí el sentido de la oportunidad por no tener los elementos tecnológicos adecuados para manejar esa información. Y esta idea de información en proceso tiene que ver, ahora está muy de moda los periodistas que hablan de información en desarrollo, ¿no? Cuando está pasando algo en el momento,
esta información del desarrollo. Bueno, información del proceso es eso. Está sabiendo que esto es cambiante y uno debe modelizar e imaginar hasta situaciones futuras a partir de cambios que seguramente van a suceder. Para lo cual hay instrumentos. Uno de ellos es el Sistema de Información Geográfica, que es el... A ver, el GIS es el planeamiento como el AutoCAD es el diseño arquitectónico. No digo, y no vamos a pedir que ustedes manejen estos programas, que son en realidad sencillos, pero es importante familiarizarnos con la herramienta, porque de alguna manera nos permite tomar decisiones a partir de que tengo elementos de información que están en un sistema cargado. El GIS básicamente lo que hace es espacializar bases de datos. Construye una base de datos alfanumérica en un Excel y luego espacializo esas bases y puedo tener lecturas de planos. Por ejemplo, el de abajo a la derecha es de densidad de frentistas de una cuadra, ¿verdad? Y ahí está la tabla, con lo cual sabemos qué frentistas están y de alguna manera puedo priorizar la toma de decisión. Esta es un poco la idea del programa, ¿no? O poder tener miradas desagregadas por manzana o por parcela. Depende del nivel de desagregación de la información que tengo, la posibilidad de llevarlo adelante y poder producir planos temáticos, ¿no? Pero bueno, esto obviamente no estamos planteando desde el trabajo práctico, lo estamos planteando como idea que usted se tiene que llevar, que para una construcción diagnóstica es necesario primero tener la información necesaria para la redundancia en los distintos niveles. Cuando digo información, digo cuestiones sociales. El plano anterior, si mal no recuerdo, a ver si me voy para atrás. No me acuerdo, no, el anterior. Por ejemplo, este plano de abajo, muy bien. Me fui lejos y en el tiempo. Pero me fui lejísimo. ¿Qué pasó? Bueno, ahí van a ver todo lo que quiero decir. A ver, estamos acá. Este planito de acá abajo, lo que tiene pintado ahí, son manzanas donde se hizo un censo, digamos, para poder construir esta información, donde hay gente con problemas de empleo. Donde están las manzanitas oscuras, son donde se detectó mayor problema de empleo, de desocupación. Entonces uno puede identificar temáticas que no son físicas. Uno, digamos, socioeconómicos, cobertura de obra social, temas obviamente de infraestructura, digamos, una cantidad de cuestiones. Y esto me parece que es importante a la hora de determinar aquellos barrios que tienen mayores problemas en términos urbanos o en términos sociales, ¿no? Bueno, entonces, para construir el diagnóstico, que todavía no llegamos, esto que acabo de ver, vuelvo a decir, no es diagnóstico, es información, en todo caso, sistematizada, ordenada, en distintos instrumentos que permitan visualizar rápidamente. Pero ahora, para construir un diagnóstico, tenemos que contextualizar los problemas. Tenemos que proponer conexiones lógicas entre los problemas. Tenemos que formular hipótesis sobre los circuitos o los procesos de causación o la determinación de por qué los problemas suceden. Entonces tenemos que enunciar esos conflictos de manera relacional, dinámica, procesal, causal. Entonces a partir de ahí aparecen algunos instrumentos. Por ejemplo, el árbol de problemas, que le vamos a pedir a ustedes que, no sé si ya lo están desarrollando, pero será parte de la construcción del trabajo práctico. ¿Qué es un árbol de problemas? Bueno, acá dice, es una técnica participativa que ayuda a desarrollar las ideas creativas para identificar el problema y organizar la información, generando un modelo de relaciones causales que lo explican. O sea, lo importante es, acuérdense, diagnóstico es una explicación. Bueno, identificar el problema y la idea es por qué ese problema existe. Facilita la identificación y organización de las causas y consecuencias del problema. Por tanto, es complementaria y no sustituye a la información de base.
El tronco del árbol son los problemas centrales, las raíces son las causas y la copa los efectos. Hay causas y efectos. La lógica es que cada problema es consecuencia de lo que aparece debajo de él y a su vez es causante de lo que está arriba, reflejando la interrelación entre causas y efectos. Esto que parece un poco complejo, en realidad es, bueno, la idea del árbol es esta. Identifico el problema crítico, voy para abajo, para atrás, y entonces trato de entender por qué el problema existe, son las causas, y luego voy para arriba, y son los impactos, las consecuencias del problema en el resto del territorio. En la construcción lógica, entonces, a partir del problema central identificado, veo cuáles son las manifestaciones, impactos que esos problemas genera, y por otro lado, en esta idea de ingeniería inversa, trato de entender los procesos determinantes, es decir, las causas de esos problemas, ¿no? Acá se explica mejor, a ver si anda el gráfico. Bueno, ahí están los conflictos, los problemas que están en el cuadro en el medio, y los cuadritos que se van llevando adelante son las causas que van determinando la existencia del conflicto del problema, ¿no? En algún sentido, esta es la idea que estamos planteando del árbol de problemas, ¿no? Entonces, tengo el problema central, sus manifestaciones, sus impactos, los procesos determinantes, y bueno, siempre aparece esta idea del recorte del decisor, del planificador, que es, no voy a poner, cuando identifico los problemas centrales, son los que yo creo que son. Ahora, otro estudiante dirá, no, el problema no es este otro. Entonces es importante, primera instancia, antes de construir el árbol de problema, identificar, mapear, si ustedes quieren, o dictar los problemas críticos y priorizar en función del análisis cuáles son aquellos problemas críticos o conflictos existentes. Bueno, acá en un trabajo de un alumno interesante, de un equipo, acá justamente está la identificación de los problemas clave, esto creo del año pasado, en Lisandro Olmo, y bueno, aparecen los temas, y los problemas clave, inclusive el mapeo de esos problemas. Es interesante, o sea, de distintas dimensiones de análisis, que estamos diciendo que, ustedes como verán, son distintos temas: accesibilidad, movilidad, asentamientos informales, crecimiento, zonas inundables, servicios públicos, todo lo que aquel alumno vio que es importante entender. Y a partir de ahí sí construyo el árbol de problemas. Entonces aparece como el problema central, abajo las causas, arriba los impactos, las consecuencias, si uno quiere. Esto es lo que vamos a pedir, y además mapearlo, porque si no es muy abstracto, nos aburrimos, somos arquitectos, estudiantes de arquitectura, nos divertimos, y es un esfuerzo poder mapear gráficamente esos conflictos. Bueno, le vamos a pedir eso, que además de construir estas matrices, podamos mapearlas. Y no solamente, esto es importante también, estamos hablando mucho de problemas, conflictos. No es todo conflicto, también hay potencialidades. Lo que uno puede hablar de fortalezas, de debilidades, bueno, podemos sintetizarlo en puntos positivos, potencialidades. Es decir, cada territorio también tiene factores positivos que es interesante identificar, fortalecer, si fuera posible, sostener. Seguramente en cada uno de los barrios hay muchos temas que son fortalezas, de infraestructura, de organización social, de existencia de espacios públicos, de calidad urbana, de trabajo. Por ahí hay sectores de que el tema laboral está más o menos resuelto, de accesibilidad, y habrá muchos conflictos. Bueno, esto expresan estas producciones de ustedes mismos, ¿no? Acá hay otro, segregación sociourbana en barrios de San Carlos, es como el problema central que identifican. Y bueno, ahí está la construcción lógica, el encadenamiento de las causas y los efectos de ese problema central. No se preocupen, tampoco es para copiarse, sí, no importa, porque el problema de usted es otro barrio, pero no se preocupen porque esto es una charla que está grabada
está en PDF, con lo cual la van a poder mirar con mayor tranquilidad si fuera el caso. Bueno, también se mapea esos problemas, acá lo definen, muy bueno este trabajo, cartoproblema pone, muy bien. Y hay una expresión que cada uno de ustedes tendrá la lógica expresiva y comunicacional de cómo identificar y cómo poder en el territorio expresar esos conflictos que están detectándose y que están analizándose por causa y efecto en el árbol de problemas. Otro, efectos, causas, problema, efectos. Vamos a leerlo, después ustedes lo mirarán. Con su especialización. ¿Mm? Pero también con las potencialidades, ¿no? Ahí están los conflictos identificados, pero abajo están los temas interesantes a sostener cuando vayamos a la instancia propositiva, ¿no? Bueno, acá también, fíjese, el árbol de problemas y abajo conflictos de potencialidades. Creo que esto es Echeverry, ¿no? Esto es los Olmocentro. Un poquito histriónico la manera de representar. Pero bueno, es gráfico. Esto le vamos a estar pidiendo, o ya le estamos pidiendo, porque me parece que es la manera que nosotros podemos identificar y acompañada siempre de la cuestión del análisis más causal, el análisis lógico de esos problemas, ¿no? Se busca entonces reconstruir las cadenas causales, orígenes, efectos, consecuencias de cada una de ellas, establecer los vínculos multidireccionales, esto es muy importante, esto que por ahí no repasé. Los problemas tienen que ver con distintas causas que están, que pueden ser ambientales y sociales, o de ambientales y de infraestructura, o de movilidad, o de cuestión económica, o todas juntas. Entonces, no es lineal. Este es el otro dato importante. Por eso, los vínculos multidireccionales y únicamente lineales es que no es fácil, requiere una elaboración por parte de ustedes. Pero bueno, se trata de ver, de investigar, de tratar de llegar. Tampoco vamos a pedirles una cosa muy detallada, pero sí nos interesa transmitirle el concepto y que ustedes puedan tener una experiencia que les permita ejemplificar en un territorio concreto. Bueno, armonías y conflictos, que lo dijimos recién, identificar y explicar las potencialidades, restricciones y conflictos de un espacio urbano territorial y sus relaciones. Ahí ya estamos, esto sí es el diagnóstico. Ahí estamos concluyendo. Ahí ya pudimos identificar los problemas a partir de la información recolectada, de los datos, y a partir de eso cruzarlos y poder sacar conclusiones. Bien, ahora, ¿tenemos el diagnóstico? Todavía no. Porque hablamos de que el diagnóstico tiene que ser participativo también. Esto no se produce en un estudio, en una oficina. No. Esto se elabora, si ustedes quieren, la información de base en una oficina, en un equipo técnico, pero después se discute con la gente. Digamos, por eso hablamos de la valoración de la opinión, que pueda convalidar o no los resultados, si ustedes quieren, preliminares, que se arribó a la instancia más técnica. Ahora, tenemos que necesariamente convalidarlo o no, o reconstruirlo, o tirarlo a la basura, a partir de la opinión valorativa del actor social. Yo creo que este año han hecho algunas recorridas, Laura, ¿no? Con actores, con algunos vecinos, han hecho... No, no llegamos. Bueno, esto también, estamos, este año no sé si llamarlo post-pandemia, pero recomenzando la presencialidad. Y bueno, por ahí no hemos logrado algunos objetivos que seguramente en años subsiguientes los vamos a lograr, que es que ustedes también interactúen con los vecinos, con las instituciones del barrio. Digamos, poder tener la opinión valorativa de aquellos actores sociales que interactúan en el territorio. Entonces es importante la construcción. Bueno, esto igual no aplica
para el trabajo práctico. Esto es más conceptual, más general. Aplica para la experiencia de formulación que usted pueda llegar a tener en cualquier territorio, si les toca el día de mañana, eso, coordinar un proceso de esta naturaleza. Para lo cual, lo primero de todo que tenemos que saber es con qué actores sociales hay que trabajar. Ustedes saben, por ahí en la segunda clase del año tendremos alguna clase de Jorge, no sé, Laura, de actores sociales, porque nosotros también siempre planteamos con mucha fuerza, por supuesto, la participación, pero ¿de quién? Y de actores sociales, ¿cuáles? Los que nosotros identificamos como importantes para un trabajo determinado. Ustedes saben que, en general, puede haber una división muy global de actores que trabajan o que opinan en función de lógicas. El Estado, el sector público, el Estado, el intendente, el funcionario, el sector privado, las empresas, los comerciantes, las empresas prestadoras de servicios públicos, cuya lógica es la renta, es el lucro, con lo cual opinarán desde esa lógica, lo cual no está mal, pero sepamos que no es la misma lógica que opina un vecino o una ONG o una sociedad vecinal, una barrio de fomento, cuya demanda, cuya lógica, cuya opinión tiene que ver seguramente con obtener mayor calidad de vida para su barrio, para él, para sus vecinos. Y cuando hablo de calidad de vida no hablo de una cuestión de la plaza limpia o el arbolito o la basura. No, hablo de calidad de vida de forma integral. Implica el laburo, implica la inserción social, implica identificarse con el vecino, o sea, formar parte de. Bueno, todos ellos tienen que de alguna manera participar en este proceso. Y bueno, esto es un cuadro muy complejo, pero la idea es, hay que construir un mapa de actores. Cuando inicie un proceso de este tipo, tenemos que saber con quién lo vamos a dialogar. ¿Quién no puede no estar sentado en la mesa de una institución, de un referente, de un tipo con experiencia? Esto tiene que ver con la construcción de actores. ¿Para qué? Para, en conjunto, someter ese diagnóstico a una instancia de debate, de articulación, de opinión. Entonces aparece la idea de los talleres barriales, temáticos, no importa. Talleres donde se discuten en el barrio o en una área más grande algunos temas críticos, la seguridad, la cultura, la salud, o en el barrio el problema, si quieren, más cotidiano digamos, de las cloacas, del recolector de basura, de la lamparita apagada, también eso forma parte de este proceso. Si no resuelvo la lamparita apagada, difícilmente podrá resolver cuestiones de infraestructura o de trabajo. Con lo cual, en algún sentido, bueno, todas estas cuestiones se tienen que discutir y trabajar. Entonces aparecen estas imágenes de distintos talleres que hemos hecho, muchos de los docentes que están de la cátedra, digamos, articulando intereses, discutiendo con distintos actores, armando mesas de trabajo, construyendo, priorizando, formulando, identificando los temas críticos, cuáles son los temas centrales, posicionando al propio actor como un referente y las lecturas de las conclusiones, escribirlas en un papelógrafo y consensuarlas. Bueno, esto se articula con la información dura, con la información que recién vimos y que ustedes van a construir a través de los árboles de problemas, ¿verdad? Y además construir mapas participativos, temáticos, que se construyen en un ámbito de trabajo, se puede volcar un sistema de información geográfica, y esto complementa aquella información más dura que también recolectamos. Este diagnóstico permite una catarsis colectiva e iniciar un proceso de debate y acuerdos alrededor del escenario actual, que es el diagnóstico, tratar de ir definiendo una visión común respecto a la situación y a los problemas principales, y además fortalece la relación entre los vecinos. También es otra cuestión importante, entre los propios actores. Y acá, bueno, una foto del taller, cuando construíamos participativamente también diagnósticos, integrando los 3 niveles del taller. Discutiendo, armando planos, creo que alguna experiencia ustedes han hecho ahora también, de poder interactuar entre los grupos. Obviamente es difícil desde acá convocar a vecinos, lo hemos hecho en alguna oportunidad, pero entre ustedes mismos tienen que articularse, juntarse, discutir,
pelearse, debatir y poder, seguramente, si articulan dos diagnósticos en una enchinchada, bueno, después la conclusión va a ser distinta. Lo que ustedes se llevan luego de un taller va a ser distinto a lo que tenían antes como idea. Y poder construir, por ejemplo, estos planos que son construidos en una jornada de laburo. Esto es conocimiento nuevo. No es ni el que tenía antes, cada grupo, sino que construir conocimiento nuevo a partir de la interacción. Esto me parece la riqueza de un taller. Bueno, dicho esto, sepan que es importante, cuando hablamos de planeamiento participativo, de estas cuestiones. Tanto en la instancia diagnóstica como después en la instancia participativa. Ahora, volviendo a la construcción más, si quieren, del trabajo práctico, no se olviden de la mirada multiescalar, que estamos en un territorio como es el área metropolitana, en una región, vamos a hablar de área, región meso, escala meso, que es Gran La Plata, y de un sector de análisis. Esto es un trabajo del sector que ustedes están haciendo desde hace 3 o 4 años, de alumnos sí, hace 3 o 4 años, donde acá está el plano síntesis del área de conjunto de planeamiento 2. Ustedes tienen un sector de esto, pero miren un poquito, fíjese que este grupo de estudiantes, el tema hídrico le interesa, ¿no? Porque fíjate cómo los describen. En otros no aparece, o aparece una niña. Pero bueno, ahí está la intencionalidad, hasta ideológica. Seguramente el tema ambiental es parte de la preocupación de este grupo. Por la mirada de los sesgos y los acentos que pone en la construcción del plano. Bueno, este es de otro sector, más del anillo perimetral del casco urbano, también de un análisis diagnóstico síntesis. Pero bueno, ustedes, este es el área que están trabajando, sus distintos barrios y sectores, y eso tiene que ver con esto. ¿Por qué dije todo esto? Porque no se olviden de la mirada multiescalar. Es decir, lo rojo es el área de trabajo de ustedes. Ahora, esto que decíamos en términos de encadenamiento lógico y relaciones en términos de identificación de problemas, también vale para los entornos, para saber que hay acciones o efectos del entorno que interactúan y condicionan al área de trabajo. Y esto me parece que no hay que perderlo de vista, porque cuando estoy analizando el área, me pasó en la 90, o sé que la 90 puede ser o el aeropuerto, o sea, en distintos sectores que estén trabajando, que tienen una mirada, una escala de que está afuera del territorio de análisis, tengo que entender cuál es la importancia o no de esa infraestructura. Bien, vamos terminando. Sintetizando. Entonces, hablamos de diagnósticos, no tiene que ser ni automáticos ni evidentes, sino causales, explicativos e integrados. Son interpretaciones hipotéticas y valorativas de la realidad ligadas a posiciones e intereses y orientaciones de quien lo realiza. Expresan visiones políticas, no solamente técnicas, independientemente que se base sobre conocimientos científicos. Son decisiones políticas con base técnica. Y están orientados a los problemas centrales y sus posibles soluciones, identificando y priorizando los temas críticos y evitando generalidades. Entonces, el proceso de diagnóstico tiene, en primera instancia, vamos a repasar, y ya creo que la última filmina, ahora faltan par, y terminamos. Primero, recopilación de información secundaria y primaria. Estadísticas, estudios, censos, muestreos, relevamientos, trabajo de campo. Todo esto espero que ya lo hayan hecho. Punto número 2. Sistematización y análisis de esa información. Clasificación, cartografías, bases cartográficas, bases alfanuméricas, estadísticas. Si fuera posible, modelizaciones a través de GIS o mapas temáticos. Creo que, independientemente del tema de GIS, han producido mapas temáticos o están en ese proceso. Las bases cartográficas las tienen, seguramente. Bien. Dimensiones de análisis. ¿Qué miradas voy a tener?
todas, pero con alguna priorización, en lo ambiental, lo social, lo bueno territorial, económico, productiva, cultural o de gestión institucional. Todas esas son dimensiones que tengo que tener, seguramente priorizaré, digamos, las cuestiones más, si quieren, físico, más urbanas, pero estas son las distintas dimensiones porque no puedo sacar del análisis la problemática institucional. ¿Quién gestiona el territorio que estamos trabajando? ¿Sabemos? Tenemos que saber. ¿Qué le pasa a la cuestión cultural? O sea, hay una base identitaria, cultural. O sea, ¿hay laburo? ¿Hay una base productiva o hay subocupación o desocupación? ¿Cómo es? Bien. Priorizar los problemas centrales y temas críticos. ¿Cuáles son los problemas claves? El problema central, esto que decíamos recién veíamos. A través de los datos duros y de la opinión valorativa de los actores sociales. Bueno, sería de, bueno, esa instancia no lo hemos atravesado, pero entre la quanti, o sea, el dato duro, y la quali, la valoración, produzco una síntesis mejor, que me valida. Si yo dije, bueno, mira, según mi análisis, el problema central es este. ¿El vecino opina lo mismo? No, para mí es este otro. ¿Por qué? Y por tal razón, bueno, entonces repienso o en todo caso ratifico. Aplicar herramientas relacionales y explicativas de los conflictos de potencialidades. ¿Vale? Tenemos árbol de problemas, matriz FODA, lo van a ver más en el plan 2, que son instrumentos que nos permiten manejar estas variables, entender las causas, manejar esta cuestión interrelacional o, digamos, de las distintas relaciones que se producen en las dimensiones. Poder llegar a la construcción consensuada del diagnóstico a través de talleres participativos, plataformas digitales de opinión, hay muchos de redes sociales, hoy se utilizan para este tipo de cosas. Y finalmente, producir una síntesis diagnóstica, que es una valoración técnico-política concertada. Es decir, el diagnóstico es todo, pero la verdad que la síntesis está en el punto 6, punto 7. Muchas veces nos confundimos, pero me parece que es importante repasar esta cuestión secuencial que de alguna manera nos ordena y que de alguna manera es lo que le estamos pidiendo que ustedes produzcan en el trabajo práctico. Me he olvidado, porque vamos a hacer un poquito más. No lo dejamos acá. Porque, Laura, ¿hasta dónde llegamos? ¿Con lineamientos? No. ¿Ahora? Bueno. Así con... Sí, por supuesto. Ahora, vamos a la etapa, si ustedes quieren, de articulación entre el diagnóstico y la propuesta, que es la formulación de objetivos. De alguna manera es la articulación, el punto que paso de una instancia diagnóstica a una instancia propositiva. Bueno, ahí aparecen algunas preguntas que vamos a repasar para entender todo el proceso. O sea, pasar del diagnóstico a los objetivos y de los objetivos a las estrategias. La pregunta de dónde estamos en el diagnóstico que ustedes están elaborando, terminando de elaborar. ¿Dónde queremos estar? Son los objetivos y el modelo deseado desde el punto de vista territorial. Yo insisto con el modelo, porque me parece que uno tiene que imaginarse un modelo deseado. Un objetivo puede ser sinónimo, no importa, es una cuestión semántica, pero el modelo hace a una cuestión más espacial y me interesa, si bien tiene todo, pero bueno, no importa. Y la otra pregunta es, ¿cómo hacemos para estar allí? ¿Qué son las estrategias? Entonces, diagnóstico, objetivo, estrategia y acciones, un poco la secuencia lógica. Ahora, primero de todo, construye el árbol de objetivos. Si armé un árbol de problemas, me va a ser fácil, espero, construir un árbol de objetivos, que es la versión positiva del árbol de problemas, que debe formularse en función de conclusiones diagnósticas. Se trata de analizar cada problema negativo y convertirlo en un objetivo positivo, viable y deseable. Así las causas se convierten en medios y los efectos definen. El árbol de objetivos refleja una situación opuesta a la de problemas, lo que permite orientar la estrategia de intervención que debe plantear el plan, para constituirse las soluciones reales y factibles de los problemas que le dieron origen. Es decir, construyó un árbol de objetivos. Ahí tenemos. O sea, problemas, causas, problemas entre efectos y jerarquizo objetivos para poder resolver esos problemas. Sería un poco esa la idea.
Y acá también mostramos algunos buenos trabajos de alumnos, donde tienen, fíjense ustedes, el árbol de problemas y su espacialización de conflictos, y abajo el árbol de objetivos y su espacialización propositiva. ¿Se entiende? Las dos láminas de abajo son de la segunda etapa, ¿eh? No se asusten. Pero bueno, ahí quiero mostrarles hacia dónde vamos. Le vamos a pedir que hagan esto, en la instancia de segunda parte del año, ¿no? Bueno, acá hay otra formulación que no tengo de problemas, pero esta es la respuesta de árbol de objetivos de otro trabajo. Acá es interesante porque el trabajo identifica el problema, por ejemplo, arriba de movilidad, y cuáles son los proyectos que solucionan ese problema. O aquel al de la derecha, que tiene que ver con los asentamientos informales, o el de acá abajo, que tiene que ver con las cuestiones de riesgo hídrico. El problema y el proyecto. El problema y el proyecto. El problema y el proyecto. No sé llamarlo proyecto, por ahí es más un programa, pero no importa. Pero siempre, para eso sirve esta construcción, que ante el problema detectado trato de encontrar una solución. ¿Desde dónde? Y desde el proyecto desde el programa, del proyecto específico que imagino para resolver ese problema. Y atrás, abajo a la derecha, tengo la propuesta propositiva de formulación de mejoramiento del área de trabajo, ¿no? Pero no nos olvidemos, para allá yendo, y termino así con esta, a nuestra realidad concreta, que queremos, esto lo planteamos a principio de año, que ustedes vean cuál es el modelo territorial del área de trabajo en términos digamos, de cómo se configura, cómo es la normativa y en qué medida responde o no responde a la realidad. El tema del mercado de suelos, que es un tema clave, lo hemos charlado 20 veces en términos de crecimiento urbano. La interfaz urbano-perurbano-rural, que seguramente en cada uno de los territorios esa problemática aparece. Pensar cómo es el concepto de crecimiento y de completamiento urbano, el tema de la accesibilidad, cómo es, de qué manera, la existencia o no de las centralidades, de las subcentralidades, que es un tema también clave en la organización de áreas periféricas como la nuestra. La presencia de centralidades permite o permitiría consolidar barrios y dotarlos de identidad, de servicios, la plaza, el club, ¿no? El centro comercial. Evita inclusive hasta desplazamientos a las áreas centrales, dado que puedo tener servicios de cercanía. Bueno, y por supuesto el tema del acceso a la vivienda, que es un tema clave del crecimiento urbano, cómo es o no es, y cuáles son las políticas que existen o no existen respecto a este tema. Bueno, con esto terminamos. La idea un poco es, además de formalizar o puntualizar la instancia de construcción diagnóstica, que es la que ustedes están inmersos en este momento, también nos gustaba contarles en un sentido cómo queremos que siga esto, y para que ustedes vean el total del año y la instancia que estamos. Bueno, vamos con los docentes. Gracias. No,